fuerte y valiente, majestuoso Señor. Maravillosas y grandes son tus obras, oh Dios. Verdaderos y justos tus caminos, Señor. La salvación pertenece al Cordero de Dios. Las naciones le rinden tributo y loor. ¿Quién no temerá al Cordero de Dios? Él es fuerte y valiente, nuestro Padre y Señor. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Poderoso en batalla es el Cordero de Dios. Él es fuerte y valiente, majestuoso Señor. Maravillosas y grandes son tus obras, oh Dios. Verdaderos y justos tus caminos, Señor. La salvación pertenece al Cordero de Dios. Las naciones le rinden tributo y loor. ¿Quién no temerá al Cordero de Dios? Él es fuerte y valiente, nuestro Padre y Señor. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra de Dios. Estamos con esta nueva serie, las Escrituras Bíblicas. Hoy tendremos la parte 5. ¿Es solo oidor o hacedor de la Palabra de Dios? Leamos la parte pertinente a las Escrituras de Santiago capítulo 1, los versos 22 al 27. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Oremos. Padre, permítanos en este momento entender su palabra y llevarla de tal manera que no solamente seamos oidores, sino hacedores, para que entonces su poder pueda fluir libremente en nuestra vida y para los demás. Permítanos reflexionar en esta verdad hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta ahora
hemos visto que debemos creer en la Biblia y su mensaje, porque aunque existen otros textos sagrados religiosos reconocidos en el mundo, ellos mismos manifiestan que son dictados de ángeles o que son sus experiencias místicas religiosas. Pero en la Biblia, sus propios escritores y los que la anunciaban testifican que es la palabra inspirada de Dios. El mismo Jesucristo, de quien no se puede dudar por su testimonio histórico y autoridad divina, avaló a la Biblia como la palabra de Dios, citándola en todo momento y usándola como tal. Además, las pruebas internas como externas de la veracidad y fidelidad han mostrado, tanto en la historia, la arqueología y la profecía, ser la palabra de Dios. Pero, sobre todo, ha mostrado su poder transformador de vidas en todos los tiempos y edades. Por ello, a través de los tiempos, sigue vigente como una brújula para la humanidad. También vimos que la palabra de Dios es viva y eficaz, que, cuando nos acercamos con fe, habla a nuestros corazones, cobra vida y poder para penetrar hasta lo más recóndito de la mente, el corazón y el espíritu humano, para revelar los pensamientos y motivos más ocultos de nuestro ser. Cuando ella llega, penetra y revela lo que somos y lo que no somos en la médula de nuestra moralidad y vida espiritual. Por eso, ella tiene como eje principal el plan de salvación a través de Jesucristo para todo ser humano. El plan de salvación para la humanidad se lo conoce como el Evangelio. El Evangelio es el plan de salvación provisto por Dios mismo. Es el que nos permite entrar y vivir en el reino de los cielos. Por eso se lo conoce también como el Evangelio del Reino. De allí la necesidad imperiosa de anunciarla y pregonarla, hacer conocer su mensaje salvífico, porque Dios no desea que nadie se pierda. Así que no es como lo pregonan, un libro de rezos, historias, leyes y mandatos para los religiosos, los puritanos y fundamentalistas. Una de las cosas sorprendentes que nos dimos cuenta es que no existe un libro serio escrito en contra de la Biblia, aunque siempre esté en la polémica y la silla de los acusados, porque ha mostrado ser veraz. Por lo tanto, los creyentes debemos leerla, oírla y permitirle que moldee nuestra vida de tal manera que tenga impacto de salvación en las vidas de los seres humanos. Por eso hoy veremos que no solamente debemos oírla, sino practicarla. En palabras del apóstol Santiago, debemos ser hacedores y no solo oidores de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿usted y yo como creyentes somos oidores o hacedores de la palabra de Dios? Dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo es. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Dice Santiago en el capítulo 1, los versos 22 al 27. A Santiago se lo conoce como el apóstol práctico.
Él va directamente a la acción, hacia la aplicación y vida de lo que la palabra de Dios dice. Muchos le han calificado a la carta de Santiago como la que muestra el proceso de madurez. Permítanme dividir este pasaje que hemos leído en 3 partes. ¿Qué pasa con el que solo oye y no practica la palabra? Y está fundamentado en los versos del 22 al 24. ¿Qué se requiere para poner en práctica la palabra de Dios? Fundamentada en el verso 25. Y ejemplo de ser oidor y hacedor de la palabra de Dios, de los versos 26 al 27. Vamos, la primera. ¿Qué pasa con el que solo oye y no practica la palabra? Como diríamos, el conocimiento sin acción, sin servicio y práctica, no tiene valor en ningún quehacer humano, más aún en la vida cristiana. Por ello es que Santiago dirá, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Santiago 1, 22 al 24. El que solo oye y no pone en práctica es como diferenciar a un inteligente de un sabio. ¿Cuál es la diferencia entre un inteligente y el sabio? El inteligente es el que tiene la capacidad de retener, darse cuenta y asimilar lo que aprende, pero no lo pone en práctica. El sabio es el que lo mucho o poco que sabe lo pone a funcionar. Por eso es que Dios nos pide que seamos sabios. Dice en Proverbios, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el que obtiene entendimiento, porque su provecho es mayor que el de la plata y su resultado es mejor que el oro fino. Proverbios capítulo 3, los versos 13 y 14. Por supuesto, el sabio aprende con inteligencia y luego pone en práctica lo aprendido. ¿Qué sabiduría necesitamos practicar? La de Dios, la revelada en las Escrituras. El proverbista dirá así, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Santiago nos está diciendo que el que solo es oidor y no hacedor de la palabra del Señor no es sabio y comete 2 errores que son fatales. Primero, se engaña a sí mismo. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. ¿Sabe que el oidor se engaña a sí mismo? Pues cree que Dios debe estar contento porque se ha esforzado en oír algún mensaje o asistir a alguna reunión cristiana. Entonces asume que ha cumplido su obligación con Dios. Ya se ha sacrificado oyéndola, leyéndola, es decir, cree que ha cumplido con Dios. Esto, dice Santiago, es religiosidad. Su conciencia puede quedar aliviada, pero su vida está carente de verdadera dirección y gozo de Dios. Se engaña a sí mismo, porque no son los oidores, sino los hacedores los que muestran su fe y amor a Dios. Como el que cree que sabe nadar, porque leyó un libro de cómo nadar y sus estilos. ¿Realmente sabe nadar? Nah, se está engañando si cree que ya sabe nadar. Mientras no vaya a una piscina y ponga en práctica lo aprendido, no sabrá realmente nadar. Recuerde, la fe, sin la acción, sin práctica, sin puesta en obra, es una fe muerta. Por ello Santiago a reglón dirá en el capítulo 2, el verso 18, sin embargo alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Por ejemplo, si usted dice creer en Dios, en Jesucristo, en su poder y amor, pero cree que se salvará por sus obras, buena conducta o por penitencias, rituales, porque da dinero, etc., sin hacer caso al Evangelio o la buena noticia salvadora de Dios en Jesucristo, es decir, no ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor, arrepintiéndose de sus pecados, entonces se está engañando. Solo es oidor y no hacedor de la palabra. O a lo mejor sí ha creído y ha hecho su profesión de fe en Jesucristo, pero Satanás le ha engañado diciéndole creer con ir a un culto, reunión cristiana o leer la Biblia, etc., y que ya ha cumplido con Dios. Entonces, está todavía en el ser solo oidor y no hacedor. Se está engañando a sí mismo y su palabra no está en usted. La segunda cosa es, no ha asimilado lo espiritual, sigue como ser natural. Dice el verso 23 y 24, porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida cómo era. El solo oidor es semejante al que se mira en un espejo y por estar preocupado, estresado en sus conflictos, problemas y ansiedades de la vida, no presta la debida atención a cómo se ve y por el apuro sale a su trabajo o a sus quehaceres apresurado, se olvida de arreglarse las partes que debe hacerlo y que le mostró el espejo. Esta persona no sería sabia. Nos preguntaríamos, ¿para qué se mira en el espejo si no se va a arreglar? Espiritualmente hacemos lo mismo. La palabra de Dios es nuestro espejo. Ella nos muestra cómo está nuestra vida ante Dios. Pero los afanes de la vida hacen que no nos importe lo que Dios nos esté mostrando y lo que debemos cambiar con su poder y amor. Entonces, de la manera que usted considera su rostro natural y no le da importancia para arreglarse y mostrarse decente, así actúa también con lo espiritual. Se mira en el espejo de la palabra de Dios, pero no le importa o no le presta atención para identificarse como un creyente o ser espiritual. Por eso Pablo dirá, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 12, el verso 14. Pablo dice que el ser natural no percibe lo espiritual. Es más, lo espiritual es locura, porque o no tiene el Espíritu Santo en su vida, o se está dejando engañar por los afanes de esta vida. Así que, si usted lee u oye la palabra de Dios, pero por estar su mente y corazón preocupados, lo toma como un elemento ritual y religioso, asumiendo que es suficiente el haber oído la palabra, se está engañando a sí mismo. Para Dios, lo importante en su vida no solo es oír la palabra de Dios y dejarse llevar por sus propias preocupaciones, trabajo, dinero, familia, compromisos, fiestas, etc., sino el hacer lo que la palabra de Dios, como un espejo espiritual, le pide que arregle y haga. Así es que usted debe encargarse de esta realidad. Solo entonces Dios le dará el poder y lo necesario para encargarse de su vida y todo lo demás que requiera para continuar con él. Jesús dijo al respecto, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Si usted no es sabio para poner en práctica la palabra de Dios, es un ser natural, aun si Cristo
está en su vida. O siendo creyente se está viendo como un ser natural y carnal. Por lo tanto, se está engañando a sí mismo y no está asimilando la vida espiritual que Dios a través del Espíritu Santo le ha dado a su vida. Ajá, ¿qué se requiere para poner en práctica la palabra? Santiago dirá en el verso 25, pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. Para poner en práctica la palabra de Dios, luego de haberla oído, se requiere de decisión, voluntad, perseverancia. Para ello debemos, primero, prestar atención a la palabra de Dios. Pero el que presta atención a la perfecta ley, dice Santiago en el capítulo 1, el verso 25 en su primera parte. Así es que para ponerla en práctica, primero hay que poner atención en la palabra de Dios. Esto implica escudriñarla, retenerla, saborearla, hacerla nuestra y creer en ella. No desde la perspectiva religiosa, sino espiritual. Recuerde que la ley es espiritual y solo los que tienen el Espíritu Santo, por haber creído y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, lo tienen. Por tanto, pueden y se esfuerzan por entender, retener y practicar el propósito de Dios en su palabra. Por ello, Pablo dirá, de manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Primera de Corintios 2, los versos 12 y 13. Cuando usted le presta atención a la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, encuentra en ella la dirección para su vida. En referencia a poner atención a la palabra de Dios, el salmista dice, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Y si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya habría perecido yo en mi aflicción. Salmo 119:92. ¿Qué es para usted las Escrituras? ¿Un libro religioso o la palabra de Dios para ponerle atención, guardar sus dichos para no pecar y gozar de sus delicias? Para ponerla en práctica la palabra de Dios, usted requiere prestarle atención, dejar que el Espíritu le dé valor para su vida. Entonces pasa de ser un oidor olvidadizo a ser hacedor de su palabra. En la tercera parte, hay que obedecerla con libertad. Dice Santiago en el verso 25, su segunda parte, la perfecta ley de la libertad. Para muchos, hablar de la libertad es creer que le permitan hacer lo que quiera o le dé la gana. Pero eso no es libertad, es libertinaje. Dios en su palabra nos provee la perfecta libertad. No la que puede hacer lo que quiere, sino hacer lo que conviene para ser triunfante y vivir de tal manera que la paz reine en el corazón y la conciencia no nos acuse. ¿Sabe por qué? Su palabra nos da la verdadera ley de la libertad, porque Satanás a través del pecado nos tenía esclavizados a hacer lo que él quería que hagamos. Pero cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, Él nos liberta de la esclavitud del pecado para hacernos verdaderamente libres de disfrutar y hacer lo que conviene para nuestra vida
tanto para aquí en la tierra como en la eternidad. Por eso Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, los versos 34 al 36. Y Pablo manifiesta, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Primera de Corintios 10, 23. Somos libres al obedecer la palabra de Dios para el servicio y el amor a Dios y al prójimo. En Gálatas se nos dice, vosotros fuisteis llamados a la libertad, hermanos, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, servíos los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas capítulo 5 versos 13 y 14. Así que usted y yo requerimos obedecerla con la libertad que nos da Cristo. Encontrará que al practicarla de esta manera podrá vivir en paz, armonía, amor y no en la zozobra que vende el sistema. También dice que hay que perseverar sin ser olvidadizo. Dice, y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo. Santiago 1:25 en su tercera parte. La perseverancia es una de las virtudes del creyente. Sin embargo, para todos es conocido que quien no persevera no triunfa. En la vida cristiana requerimos de perseverancia y paciencia para que nuestra vida se vaya asemejando a la de Cristo en carácter, mente y amor. El proverbista manifiesta, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Proverbios 23:17. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. ¿Persevera en lo que la palabra le insta o la toma a la ligera y sin importancia? Se requiere ser perseverante para no ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios, es decir, practicarla. Y se es feliz al practicar la palabra, no al oírla. Santiago dice que quien la practica, éste será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado es ser muy feliz. Note que no es feliz el oidor de la palabra, sino el hacedor. Si usted se da cuenta, en todo el sermón del monte donde Jesús muestra las bienaventuranzas, es decir, lo que nos trae felicidad, es practicando la palabra de Dios y no solo oyéndola. Usted puede leer estas bienaventuranzas en Mateo, el capítulo 5, los versos del 1 al 12. Sin lugar a dudas, que al practicar la palabra de Dios, esta nos trae buena conciencia, gozo, felicidad, amor y todas las virtudes espirituales para ser feliz. Por eso en Romanos nos dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4:8. También será feliz porque entenderá las profecías y se dará cuenta de los tiempos para tomar sus medidas con Dios, en su hogar, por sus hijos y familia. Dice la Escritura, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, el verso 3. Entonces, ¿qué requerimos para ponerla en práctica? Prestarle atención a la palabra de Dios, obedecerla con libertad, perseverar en ella sin ser olvidadizo y encontrar que se es feliz al practicarla y no al oírla. Finalmente veamos nuestra tercera parte. Ejemplo del religioso oidor y del creyente oidor y hacedor. Versos 26 y 27 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros,
y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1, 26 y 27. Finalmente, Santiago pone un ejemplo práctico entre el solo oidor y el oidor y hacedor. Santiago compara al religioso, que solo es oidor y por tanto trata de agradar a Dios, fuera de su palabra, con sus propias ideas asimiladas en el sistema. Este cree que está bien con Dios al oír la palabra, asistir a alguna iglesia, dar ofrendas, apoyar de vez en cuando en alguna programación y cumplir con los rituales propios de su denominación. Entonces llega a la conclusión equivocada que Dios ya debe estar satisfecho. Por lo tanto, retoma su vida diaria, haciendo lo que quiere, hablando lo que quiera, porque piensa que ya ha cumplido con Dios. Este es solo oidor, no hacedor. Y para Santiago es un religioso más, no un creyente. Entonces, le hace saber que, si quiere al menos ser un buen religioso ante Dios, debe hacer obras de servicio con los desposeídos, como los huérfanos y viudas. Pero va más allá, al decirle que a más de esto, debe guardarse sin mancha del mundo. Esto es lo difícil, más bien imposible. ¿Quién se puede guardar sin mancha en y del mundo? Creo que no hay nadie. Sin embargo, para Santiago, el verdadero creyente va más allá. El creyente es oidor y hacedor de la palabra porque se da cuenta de su valor, de su propósito y la cumple. El creyente entonces considera que al ser salvo por Jesucristo y retener su palabra, se debe dejar guiar por el Espíritu Santo que está en su vida para obedecer de una manera espiritual y con amor su palabra. Por otro lado, está claro que su salvación no depende de este servicio, sino que está fundamentada en la seguridad ciertísima que Jesucristo pagó por él en el Calvario y que por la fe, al aceptarlo como Señor y Salvador, es salvo. Por tanto, sirve y ama a Dios como al prójimo por ser salvo y agradecido de Dios, y lo hace con gozo. También reconoce que su vida eterna no depende de estar sin mancha del mundo, aunque se guardará de no hacerlo, sino en la fe puesta en su Salvador y Protector, Jesucristo, quien es su Señor, lo guía y lo lleva constantemente al arrepentimiento cuando, consciente e inconscientemente, ha pecado. ¿Sabe lo que dice la palabra? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2, los versos 1 y 2. Por eso, para el creyente amar a Dios y servir al prójimo, obedeciendo su palabra, no es una carga, sino un deleite y felicidad, porque ama a Dios y por tanto también ama su palabra. Dice Juan, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan capítulo 2, los versos 5 y 6. Dios entonces le da poder y le provee de lo necesario para hacer y ser feliz y mantenerlo firme en su reino. Concluyamos. Muchos cristianos estamos siendo engañados por Satanás cuando nos hace creer que venir a oír la palabra de Dios, leer la Biblia, orar, estar en alguna actividad es cumplir con la vida cristiana. Más aún, cree que Dios debe tomar en cuenta su esfuerzo y sacrificio por hacer esto y por tanto es merecedor de recibir bendiciones,
y algunos inclusive creen que esto les alcanza para la salvación. Dios, en cambio, desea que usted y yo como creyentes seamos hacedores de su palabra en amor, libertad, perseverancia, prestándole atención, guardándola en la mente y el corazón y dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Cuando esto ocurre, nuestra vida, además de tener paz, conciencia tranquila, también será bienaventurada. Los problemas disminuirán y en los que vengan seremos victoriosos. El nombre de Dios será alabado y muchos vendrán buscando su consejo y salvación. Oremos. Gracias, Padre, porque hoy nos ha enseñado que su palabra debe ser oída, sí, pero también debe ser hecha, practicada. Enséñenos como creyentes a practicarla, a no ser oidores olvidadizos, porque nos estamos perdiendo las bendiciones y su poder. No que usted no quiera bendecirnos, sino que por ser olvidadizos hacemos lo que no conviene hacer. Y ahora, Padre, enséñanos a aprenderla, a ser perseverantes, a tenerle amor y sin lugar a dudas, nuestra vida ante sus ojos y ante los ojos de los demás serán agradables, de buen testimonio, y muchos vendrán a la salvación. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos veremos pronto en un nuevo mensaje. Que Dios los bendiga. Hasta entonces.